El sol del mediodía caía sin piedad sobre la calle polvorienta cuando el ranchero se detuvo en seco. Como si el tiempo hubiera decidido clavarle los pies a la tierra, algo en el aire, en el temblor de la luz y en el latido antiguo de su pecho, le anunció que el pasado había regresado para cobrar una deuda que nunca se paga con oro. Aquella voz, apenas un aliento que parecía brotar del mismo desierto, se le coló por los oídos y le estremeció el alma con una verdad imposible. No era una amenaza ni una promesa. Era un recuerdo vivo reclamando su lugar bajo el cielo abierto. ¿Crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en que el amor verdadero puede sobrevivir al polvo del tiempo? Tómate un momento ahora para dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal. Este gesto sencillo mantiene vivas historias que nos recuerdan quiénes somos cuando nadie nos mira. Aureliano Cruz había pasado años convenciéndose de que el desierto no guarda memoria, de que la arena borra huellas y el sol calcina las nostalgias. Pero ese mediodía luminoso le demostró lo contrario. Caminaba por el viejo pueblo fronterizo, reconstruido a medias por comerciantes y viajeros, cuando la vio de frente, erguida como una flecha contra el viento, con los ojos del color del cielo antes de la tormenta. No llevaba armas visibles ni miedo en la mirada. Llevaba, en cambio, un silencio antiguo que le atravesó el pecho. Aureliano había crecido entre cercas, ganado y cuentas por pagar, aprendiendo a endurecerse para sobrevivir. Y aún así, al verla, sintió que el niño que fue volvía a despertar, ese que corría descalzo por el arroyo seco, y creía que el mundo era ancho y justo. El recuerdo llegó como un relámpago diurno, nítido y cruel. De niño, Aureliano había conocido a Nayeli, un apache de risa clara y paso firme, cuando ambos eran apenas sombras largas jugando al borde del agua. El tiempo de la infancia había sido breve y luminoso. Compartieron frutas robadas, carreras bajo el sol y promesas ingenuas, hechas a escondidas de los adultos. Luego vino la separación abrupta, la violencia callada de los hombres grandes, el miedo que empuja a las familias a huir en direcciones opuestas. Aureliano se quedó, aprendiendo a trabajar la tierra y a negociar con quienes mandaban. Nayeli desapareció en la vastedad, y con ella, la parte más suave de su corazón. Los años lo hicieron ranchero y lo volvieron práctico. Construyó cercas, levantó establos, pagó deudas y enterró a su padre una mañana clara, cuando el cielo parecía no enterarse del dolor humano. Aprendió a no mirar atrás, porque mirar atrás duele. Y a no esperar nada del amor, porque el amor, decía, se gasta como el cuero al sol. Sin embargo, aquel día, con el mercado zumbando y el polvo levantándose a cada paso, la presencia de Nayeli reabrió la herida que nunca cerró del todo. No era la niña de trenzas desordenadas, sino una mujer de porte sereno, adornada con cuentas turquesas y piel curtida por el camino, que parecía llevar el desierto en la sangre. La vida de Nayeli había sido una travesía dura y digna. Había crecido escuchando historias alrededor del fuego, aprendiendo a leer el viento y a respetar la tierra. Había visto partir a los suyos. Había cruzado ríos y llanuras. Había sobrevivido a promesas rotas y a la indiferencia de quienes miran sin ver. En cada paso, guardó la memoria de aquel niño ranchero que le enseñó a silbar y a confiar. Y cuando el destino la trajo de vuelta al pueblo, no lo hizo para reprochar, sino para cerrar un círculo que llevaba demasiado tiempo abierto. El desierto no olvida, pensó, pero también sabe perdonar. Aureliano sintió vergüenza antes que alegría. Se vio a sí mismo como un hombre que eligió la seguridad sobre la valentía, que dejó ir un amor por miedo a perderlo todo. El mediodía era implacable, y aún así, el aire se volvió denso, cargado de una electricidad suave. Él quiso hablar, pero las palabras se le hicieron nudos. Nayeli no exigió explicaciones, su sola presencia era un espejo que le mostraba lo que pudo ser y no fue. En su mirada había una pregunta silenciosa y una ternura intacta, como si el tiempo no hubiera logrado endurecerla.
El pueblo entero parecía observar sin comprender. Los comerciantes seguían gritando precios, los caballos resoplaban. Y el reloj del viejo edificio marcaba una hora cualquiera. Pero para Aureliano y Nayeli, el mundo se había reducido a ese instante de luz cruda. Él recordó la última vez que la vio irse. Una mañana clara también, con el polvo levantándose detrás de un carro que se llevaba su risa. Recordó la promesa que no supo cumplir y el miedo que lo ató al suelo. Ahora, frente a ella, entendió que la vida no castiga por recordar, sino por olvidar. La tensión creció cuando algunos hombres del pueblo miraron a Nayeli con desconfianza. Los prejuicios no se evaporan con el sol. Y Aureliano lo sabía. Su rancho había prosperado, pero su conciencia cargaba silencios. En ese momento eligió. No fue un gesto grandilocuente, ni una declaración pública. Fue una decisión íntima que le enderezó la espalda y le alivió el pecho. Caminó a su lado bajo el sol del mediodía, mostrando con el cuerpo lo que no podía decir con la voz, que no se escondería más. Caminaron por la calle principal, y cada paso fue un acto de reconciliación con el pasado. Nayeli habló de los caminos recorridos sin dramatismo, como quien enumera estaciones, y Aureliano escuchó con una atención nueva, aprendiendo que el amor también se manifiesta en la escucha. Se detuvieron frente al viejo arroyo seco, ahora convertido en un hilo de agua que reflejaba el cielo. Allí, la memoria se volvió presente. Aureliano entendió que la infancia no se pierde, se transforma y espera ser reconocida. El conflicto no tardó en asomar con rostro humano. Un viejo socio de su padre, resentido y áspero, cuestionó la presencia de Nayeli y puso en duda la lealtad de Aureliano al pueblo. El sol seguía alto, y la tensión subió como el calor. Aureliano sintió el pulso antiguo de ceder, de evitar el problema. Pero algo había cambiado. La mirada de Nayeli, firme y serena, le recordó que la dignidad no se negocia. Con calma, defendió su derecho a decidir, a honrar una historia compartida y a abrir el rancho a quien trae paz en lugar de conflicto. La reacción no fue inmediata. Hubo murmullos, ceños fruncidos, pasos que se alejaron, pero también hubo gestos pequeños. Una mujer que ofreció agua. Un niño que sonrió curioso, un anciano que asintió en silencio. El cambio empezó como empiezan las cosas verdaderas, sin aplausos, a plena luz del día, con actos simples. Nayeli no pidió refugio, aceptó la hospitalidad con gratitud y límites claros. Aureliano aprendió a caminar a su ritmo, a no prometer lo que no sabía cumplir, a estar presente. Los días siguientes trajeron trabajo compartido y conversaciones largas bajo el sol. El rancho se llenó de historias y de una calma nueva. Aureliano se enfrentó a sus propios fantasmas, a la culpa de lo no dicho. Y Nayeli le enseñó que el perdón no borra el pasado, lo integra. Aprendieron a mirarse sin idealizarse, a reconocerse como adultos marcados por el camino. El amor, entendieron, no es un regreso al ayer, sino una elección diaria que se hace con los ojos abiertos. El mediodía seguía siendo testigo. En la claridad implacable, se tomaron decisiones prácticas: reparar cercas juntos, abrir el pozo a la comunidad en tiempos de sequía, enseñar a los niños del pueblo a respetar la tierra. La transformación fue lenta y visible. Aureliano dejó de esconder su historia, Nayeli dejó de cargarla sola. El pueblo, al verlos trabajar, empezó a cambiar su mirada. No fue magia, fue constancia. Con el tiempo, Aureliano sintió que el desierto, lejos de ser un enemigo, era un maestro. Le había enseñado a resistir y ahora, gracias a Nayeli, le enseñaba a abrirse. Ella, por su parte, encontró en el rancho un lugar donde la memoria no dolía, donde podía sembrar sin miedo. No hubo promesas ruidosas ni final grandiosos. Hubo una paz profunda que se construyó bajo el sol, paso a paso. Cuando llegó el día en que Nayeli decidió seguir su camino por un tiempo, no hubo tristeza amarga. Se despidieron con la certeza de que los lazos verdaderos no se rompen con la distancia.
Aureliano entendió que amar también es dejar ir sin cerrar la puerta. El mediodía brilló como siempre, indiferente y generoso. El desierto guardó la escena, no para borrarla, sino para sostenerla. Antes de despedirnos de esta historia, si algo en este encuentro te conmovió, si sentiste que el perdón y la valentía pueden cambiar destinos a plena luz del día, te pedimos desde el corazón que interactúes con el video y nos dejes saber que estas historias también laten en ti. Y ahora, una petición especial. Deja un comentario contando qué parte te tocó más el alma, o qué segundo intento te gustaría conceder en tu propia vida. Aureliano quedó de pie mirando el horizonte, con la certeza de que el amor no siempre regresa como lo esperamos, pero cuando lo hace, trae consigo la oportunidad de ser mejores. Bajo el sol del mediodía, el rancho siguió en pie, y el corazón del ranchero, al fin, aprendió a recordar sin